colaboremos con este módulo 4, este repaso, para que ya lo podamos cerrar y continuar con el módulo 5. ¿Alguien quedó con alguna duda puntual, particular, algo que nos quieran consultar? Que no sea todo el módulo completo, ¿no? Obvio. Bueno, sigamos entonces. Eh, A ver. a ver, María del Carmen, ¿levantaste la mano o qué onda? ¿O dijiste buen día? El jopo se te ve, María. Sí, baja la cámara. Ahí está, muy bien, ahora sí. Ah, ahora sí. Hay una de las que habíamos comentado con las chicas con respecto al cuestionario, como para que Cari lo responda, con el tema de la pregunta número 10, que es justamente con la bronquiolitis. Bueno, ahí había unas ciertas dudas que preguntaban los chicos y bueno, Cari, a ver, Sí, comentarnos eso estaba buscando, si quieren leerla la pregunta, un poquito. porque justo estaba buscando eso para leerla y tenerla a mano. ¿Alguien que la tenga a mano? A ver si lo... A ver, paren que voy a chusmear, que si la tengo acá más fácil que buscarla desde la compu. Porque la verdad que sí, capaz que fui como muy mala con la respuesta. Bueno, a ver dónde está. En la 10, ¿dónde está la 10? Bueno, como verán, a mí bronquiolitis me encanta, es un tema que me fascina. Creo que es donde uno puede ser muy protagonista como profesional, ¿no? A ver, ¿dónde está la pregunta? Ahí, digamos que los chicos tenían la mayor duda en cuanto a la etapa de la bronquiolitis y la alimentación, ¿no? Esa es la mayor duda y que por eso respondían, sobre todo la respuesta número 1, que era rino lavado y no me acuerdo qué más. Y bueno, tenían esa duda más que todo. Sí. Sí, deme un segundito que quiero leerla, tal cual como... Si yo no la encuentro, no puedo entrar. Me No cuesta, le hoy día encuentro. está como... ¿Alguien quiere comentar acerca de esa pregunta hasta que Cari la encuentre? A mí me causaba duda esa pregunta por el hecho de la alimentación. Eso fue lo que pero fue como Sí, la que más alimentación. acertada estaba, por eso yo me fui a esa. Sí me generó duda el tema de la alimentación inmediatamente, pero como era lo que, como siempre decís Claudia, la más correcta, yo me fui por esa. Pero eso fue lo que me generó mucha duda, la alimentación inmediata. Ahí la encontré. ¿Quieren que la lea o ya la encontraron? Sí, porque hasta que la encontremos... Bueno, dice, un recién nacido de 3 semanas de vida es llevado al servicio de urgencias pediátricas debido a dificultad respiratoria y tos. La madre refiere que el bebé ha estado con síntomas respiratorios durante los últimos 5 días, incluyendo rinitis, estornudos y dificultad para respirar. El bebé ha estado alimentándose con dificultad y ha presentado episodios de apnea y cianosis. Luego del examen clínico se llega al diagnóstico de bronquiolitis. Frecuencia respiratoria, 70 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca, 170 latidos por minuto. Saturación de oxígeno, 80% aire ambiente. Temperatura, 36,5. Auscultación pulmonar. Sibilancias inspiratorias y expiratorias y crepitaciones bilaterales. Queda internado en UCI con oxigenoterapia alto flujo a 8 litros minutos, saturando 93%. Continúa con disnea y quejido, por lo que piden intervención kinésica. ¿Usted qué realiza? Opción A, rinolavado y posicionamiento. Opción B, aerosolterapia, 2 puffs de beta antes y 2 después de la sesión. Rino lavado y aspiración de secreciones. Y a su vez invita a la madre a darle el pecho para calmar al bebé. Opción C, maniobras manuales kinésicas solamente, ya que la aspiración aumenta el broncoespasmo. Opción D, no interfiero, ya que está muy obstruido y no es recomendable la kinesiterapia. Bien.
A ver, ¿qué opinan, chicas, con respecto a esa pregunta? Eh, Hay dos etapas en esa pregunta. Una que es donde ingresa el paciente a urgencia, ¿no? Y después se estabiliza en cierta forma y pasa a la terapia intensiva, sí, a terapia intensiva para hacer otras cosas y ahí el médico pide la intervención kinésica, ¿no? A ver, Cari, no sé si vos, de qué. Bien. Yo lo que puse ahí en tela de juicio, que veo que a muchos les generó, porque me llegó la duda de que a muchos les generó la alimentación, ¿no? No es la función de darle el pecho para alimentar. Si ustedes leen bien, fíjense que cuál sería el objetivo de darle el pecho, es calmar al bebé para que yo pueda hacer una valoración objetiva. No es que le voy a dar el pecho y le dejo que se tome toda la teta del mundo, pero sí entender que si yo a mi paciente lo calmo después de la kinesio, después de la terapia, puedo lograr realmente hacer una auscultación buena. Si ustedes lo auscultan al bebé gritando, enojado, molesto, esos 5 minutos posteriores a la kinesio va a estar con broncoespasmo, va a estar molesto, es como que no le hice nada, al contrario, lo empeoré, lo cerré más, ¿sí? Entonces, si pongo a leer bien que dar el pecho no es con una función alimentaria, sino con una función de calmar al bebé, hacia eso quería llegar, ¿no? Em, en el consultorio externo, a mí, por lo menos a mí profesionalmente me pasa, que yo voy, atiendo a los bebitos, les saco las secreciones y quedan ahí como todos desbordados, asustados porque no entienden qué es lo que está pasando. Y yo creo sumamente necesario que ese bebé se calme para poder dar una valoración de que lo que hice valió la pena o no valió la pena. Si yo lo escucho gritando, enojado, es más, el mismo llanto no me va a dejar ocultar lo que verdaderamente tiene el pulmón. Entonces, si tiene chupete, le invito el chupete. Si no tengo chupete, le doy, dale un poquito de teta mamá acá, mientras está sentada acá conmigo para que yo lo pueda escuchar, ¿no? Hacia eso quería llegar con la respuesta. No es una función alimentaria. No le voy a decir, dale 20 minutos de teta, ya viene la doctora. No. Dale la teta y yo me quedo ahí valorando cómo toma la teta, si se calma, si vuelve a esta calma que necesito para poder auscultar a ese bebé. ¿Sí? Los Sí, entendiendo, aerosoles, digamos, sí. perdón. Dale, Pame. No, entendiendo que la boca es la zona erógena del bebé y es lo que lo calma, ¿no? Y la comunicación Es es la teta, comunicación que tiene es con la el mamá. contacto con Sí. la mamá. Yo por ahí le decía a Clau que muchas veces en estos pacientitos, obviamente, cuando están tan rápidos, que pueden claudicar rápidamente, nos aseguramos la alimentación, la hidratación con la sondita nasogástrica y hay veces, según el cuadro de cómo está, la alimentación es mixta, digamos. Nos aseguramos ciertos mililitros por sonda nasogástrica con el reposo gástrico y demás, y de a poquito de vuelta a la lactancia materna. También lo miré por ese lado. Claro, pero no es en función a Perfecto, que yo lo sí. alimento para que el bebé Claro. coma. Es en Es función la a que yo contención y quiero calmar. calmarlo. Exacto, yo tengo que Exacto. contener, porque si ese bebé sigue gritando como loco, desaforado, va a seguir cerrado y va a ir empeorando ese momento crítico de atención, ¿no? Y va hacia eso la teta o la lactancia, no es para que el bebé se alimente, es para que se calme. Siempre tengo que tener en función que quiero sacar las secreciones, lo aspiro. Sigo escuchando que está sibilante y haré un broncodilatador o antes o después, ¿no? Siempre va a ser muy importante la valoración de mi paciente. Cómo llega, cómo viene la mamá, chicas. El otro día me pasó en el consultorio una señora que ya el bebé era grande, o sea, ni siquiera tenía que venir a la neo, porque el bebito ya tiene 4 meses, pero la mamá se siente tan desbordada en otros hospitales que como su bebé era prematuro, ella no quería ir a otro hospital más que a este, a la maternidad, porque acá nació el bebé y acá lo vieron y acá lo atienden bien y en otro lado no lo atienden bien, ¿no? Entonces, bueno, mamá tranquila, lloraba la mamá, bueno, mamá tranquila, quédese tranquila, usted tiene que ir buscando hacer la transición porque por más buena voluntad que uno quiera hacer, le digo así, por más que yo tenga toda la mejor intención de atender a tu bebé que tiene 4 meses, llega un punto que las herramientas son limitadas
a la hora de tratar un paciente y también teniendo en cuenta que el seguro, le digo, el seguro profesional a mí no me va a cubrir, le digo, si algo pasara en el peor de los escenarios, yo quedo expuesta. Explicarle a la mamá de que por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Ella puntualmente la desbordaba, que no la querían atender, que la atendieron en otro hospital y la trataron mal a su bebé, lo lastimaron, entonces quería venir acá. Entonces yo le di el tiempo que ella hable, que cuente, que y la volví a encontrar después en la guardia siguiente, el jueves siguiente. Ay, dice, yo el sábado volví y le traje un chocolate, dice, ¿no? Pero no desde esto, desde lo que verdaderamente dice, chicas, que dice, le aspiré los mocos y nada, porque ni siquiera tenía disparitos, no tenía nada en el consultorio para poder hacerle algo más a este bebé. Nada, le hice los disparitos, le aspiré las secreciones, digamos, y le di a la mamá que lo abrace, quédate tranquila, quédate un ratito, hay que calmar la situación. Porque es muy feo lo que un kine hace a ese bebé, que lo aplastas y le sacas los mocos, ¿no? Entonces los papás te miran como diciendo, ¿qué le estás haciendo? Le duele eso, ¿no? Siempre les digo, no le duele, es molesto, todo el tiempo explicando esta educación que no tiene que irse en el consultorio, ni en la terapia intensiva, ni en la UCI, ni en la sala común, en todos lados tener que explicar lo que verdaderamente estamos haciendo para que no lo tomen a mal, ¿no? Primero el padre, luego el enfermero, luego el médico, y ahí poderse validar la elección de terapéutica que vamos a ir haciendo en determinado momento. Capaz que hoy sí lo aspiro, capaz que mañana no lo aspiro, capaz que hoy sí le hago disparo, capaz que después no le hago disparo. O sea, todo el tiempo va a ir cambiando esa sesión. Pero puntualmente la corrección hacia donde yo quería llegar era esto. No voy a alimentar al bebé, no le voy a dar 20 minutos y que la panza le quede gordísima y después mínima tos que haga vomite, ¿sí? Sino era contener, dale un poquito de teta, yo me quedo acá valorando a ver cómo está y le saco la tetita después y que quede tranquilo con la sondita, se alimenta o lo que sea, ¿sí? Pero era puntualmente contención ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces, Cari, con el repaso. Bueno, de bronquiolitis yo creo que estamos, o falta algo más. No, no sé, Cari. No, digamos que la duda que más tenían los chicos era esa pregunta, ¿no? Prende tu Se audio, te Cari. silenció tu micrófono, Cari. Bueno, mejor que no me escucharan, porque qué mala que fui con la pregunta, los hice dudar un montón. Voy a poner compartir pantalla. Acá. Bueno, y esto como para cerrar el tema era tener en cuenta que hay un montón de herramientas, ¿no? Que tenemos para la bronquiolitis y no ser reiterativa, sino en que qué voy a usar en determinado momento, en determinada situación, siempre teniendo en cuenta también en la descripción del caso este que les puse, dice día 5 de cuadro respiratorio, que es en el momento que empieza a empeorar. Capaz que está en su peor momento y bueno, hay que como ir teniendo en cuenta eso también, que puede que empeore, mamá, vos estás llegando al día pico, tu bebito está llegando al día pico de la patología y no necesariamente es porque la terapéutica sea mala, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso, cuándo vino el bebé, cuántos días de problemas respiratorios, podemos decir, porque empiezan con una rinitis, así que cuántos días de patología respiratoria tiene, si esta es la primera vez o no. O sea, hacer una buena anamnesis también nos va a ayudar un montón para saber hacia dónde vamos a ir con la terapéutica, ¿sí? Ahora me quiero ir a hacer un repasito cortito también de lo que fue hidrocefalia, ¿sí? ¿Recuerdan cómo fueron? Creo que esto está bueno que lo volvamos a poner en juicio porque ahora no solamente vamos a ver patología, sino que vamos a ver patología y tratamiento, y vamos a empezar a englosar todos los módulos, ¿sí? Entonces no está de más volver al teórico de lo que es la patología y saber qué es lo que hago en el momento agudo, por ejemplo, de la hidrocefalia, ¿sí? ¿Qué es agudo? Agudo en este momento clave, que esa cabeza sigue creciendo o está aumentada de tamaño, que logro ver que todavía no tiene válvula de derivación o que sí está en un posquirúrgico inmediato de esa derivación de peritoneo
o derivación abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta a controlar, ¿sí? Voy a controlar la presión intracraneal, que no aumente al momento de la manipulación, y en caso de que esté intubado mi paciente con RM, puntualmente lo único que voy a hacer es permeabilizar el tubo endotraqueal. No voy a usar maniobras, no voy a tocar más que para permeabilizar el tubo endotraqueal. Si mi paciente está en RM con el tubo endotraqueal, vengo a ausculto, hago la valoración y no encuentro ningún ruido agregado, ningún ruido patológico, no debo tocar a este paciente porque no es respiratorio. La causa de esa RM es este momento agudo posquirúrgico, además, ¿no? Una vez pasada la fase aguda, paren que no sé qué tiene esto. Voy a controlar más esta aspiración y que puntualmente tratar de ir lo más temprana posible a hacer la extubación, ir a la par con el equipo para lograr extubar ese niño y obviamente que tenga un buen control de la saliva, de la cialorrea que pueden tener estos pacientes porque tienen problemas neurológicos por la misma patología de base, ¿sí? Fui muy concreta porque no creo que haya mucho que exponer o que ampliar en estas patologías que no son respiratorias porque son situaciones que vamos a encontrar, ¿no? Ay, perdón, no sé qué pasó. Se me fue re lejos. Se me fue al final. Ahora que vuelvo. Aquí. Luego me tocó dar reflujo gastroesofágico. ¿Alguna duda de este tema, de cómo es la patología, de cuál es la anatomía de mi paciente? Quiero escucharlos. Me dejan hablando sola acá como loquita y a mí me gusta escuchar a la gente hablando. Tami, no te rías y habla. Bueno, puntualmente tengan en cuenta esto, respetar el reposo a la hora de la aspiración o de las maniobras, ¿no? Si mi paciente está sin tubo endotraqueal, tengo que a este paciente, al vomitador, le tengo que pedir no 1 hora de ayuno, 2 horas, pídanle para estar tranquilas y seguro que no le quedó ahí regurgitando algo, dando vuelta en la boca, ¿sí? Para que no siga vomitando en el momento de la sesión. Em, También tienen leches o alimentaciones espesadas cuando el reflujo va aumentando de grado, ¿sí? Va a depender de la valoración pediátrica y del tratamiento médico que tenga, pero cuando tienen esas leches espesadas son mucho más lentas en digestión. Entonces aumenten las horas de reposo para poder hacer la kinesiterapia manual puntualmente, ¿no? O hago una mínima entrada, por ejemplo, con la sonda, ya sea nasofaringia o orofaringia, y va a vomitar. Entonces tengan en cuenta muchísimo, muchísimo las 2 horas de reposo, que eso no lo puse en el teórico, en la presentación, porque puntualmente es algo más subjetivo, es una recomendación mía, ¿sí? Recuerden que no debo hacer presión en el abdomen puntualmente en los neitos chiquititos, ¿sí? Porque estos esfínteres aún son inmaduros, el esófago aún está en una posición torácica, el esfínter esofágico inferior es cortito el esófago, entonces todo esto queda como muy arriba. Entonces, si yo aumento la presión abdominal, voy a aumentar que se desencadene este reflujo, que es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, evitar totalmente contraindicadas las maniobras que nos den apoyo en el abdomen. Y esto lo digo porque los que hacen pediatría estamos muy acostumbrados a sostener el abdomen, capaz que no presionamos, pero sostenemos el abdomen y también estamos aumentando la presión con solo contener, ¿no? Entonces, en menores de 6 meses no está recomendado. Obviamente que en NEOS no está recomendada la técnica que Postiu desarrolla en su libro, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta también la técnica de aspiración, si es verdaderamente necesaria utilizar la sonda, porque voy a provocar este reflujo vomitativo, nauseoso, ¿sí? Entonces, si realmente necesito la sonda, voy a meter sonda.
Si no necesito la sonda y traten de aspirar con el conector puntualmente, si está sin tubo. Si está con tubo endotraqueal, la técnica va a ser muy parecida a la de hidrocefalia, ¿sí? Porque es una patología más que vamos a tener que tener en cuenta. Pero no voy a utilizar maniobras, ¿sí? ¿Queda claro por ahí? ¿Alguna Sí, duda? Cari. Sí, Cari, te, te Sí, comento, perfecto, Cari. tenemos una pacientita ahora con reflujo y bueno, bueno, también está Steffi conectada. Resulta que la beba, entre el llanto, la irritabilidad, la tos, vomita, entonces le pidieron 4 kinesios por día. Y bueno, nosotras, yo a la mañana, Steffi a la tarde, tratamos de explicar que mientras más sonda, est- estimulamos aún el vómito. Pero ellos ven lo que nosotras no vemos, ellos ven que viene la leche semidigerida con secreciones y nosotras no vemos nada de eso. Entonces, es rarísimo porque en nuestros turnos la beba no vomita, porque tratamos de mantenerle la postura, de ir ya sea yo a las 8 y después a las 11 para ver si la aspiraron o no, diciéndole a la enfermera, explicándole cuáles son los motivos de no aspiración, porque es una beba que deglute bien, es más, tiene buena succión, pero bueno, entre la irritabilidad genera el vómito. Pero en la noche, cuando no están los kines, al otro día nos enteramos que la beba vomitó 2, 3 veces, y bueno, en ese caso tenemos. Pero es tan difícil explicar o que los médicos abran un poco más, hasta enfermería quizás, panorama. no todas. Claro, poder valorar qué es lo que la beba vomita. Siempre que Eh, estuvimos nosotras es leche no digerida, pero la beba está prácticamente, no está bien posicionada, las veces que vamos no está bien posicionada, o la madre la tiene en brazos, pero la beba no está alineada. Entonces, esas cosas nosotras tratamos de que ellos puedan también tener conocimiento. Pero bueno, nos estás pasando este caso ya que estamos hablando de reflujo. Clau, hago Es re una, importante, bueno, perdón, sí, Clau, habla dale. perdón, Clau. ahí te dejo, sí. Hago una aclaración que de acuerdo a la experiencia que tengo en cuanto a estos pacientitos, yo he observado mucho en los médicos que mezclan el de decir vómito con secreciones y muchas veces no es secreción, es jugo gástrico, ¿sí? Es como que mezclan ese sentido de decir, ah, vómito con secreciones y si vos lo ves, es jugo gástrico, no es secreciones, pero bueno, es como vos decís, Carmela, que por ahí los médicos se cierran en esa mentalidad de decir, no, es secreciones y le piden más aspiraciones y todo el tema. Y bueno, es como que tenemos que educar también a nuestros padres para que, a ver, tanta aspiración perjudicamos más al paciente, ¿no? Y aparte también yo creo que hay que normalizar en estos pacientes que va a tener secreciones, o sea, tiene una patología que le irrita la mucosa y no porque tenga un moco yo voy a ir a aspirar de nuevo, ¿no? Eso me pasa también, por ejemplo, en el consultorio, que viene la mamá fanática de la aspiración, que quiere que le sigas aspirando, que le sigas sacando moco. Y bueno, vení, si quieres gastar plata, vení. Pero es importante hacer esa transición de decir sí, aspiramos y vamos probando. Hoy no le hacemos kinesio a ver cómo lo maneja, porque es una normalidad para este bebé. Imagínate que si tiene, ¿cuánto tiene? Si estás en la neo, es un bebé chiquitito. ¿Cuántas semanas tiene? Ay, perdón. Ahora 4. tiene casi un mes, no llega todavía. Bueno, y mira Tiene todo lo que 22 le días. falta, todo lo que le falta para madurar su organismo. O sea, Sí, nos quedan 6 meses, 6 meses la vamos a aspirar. Yo creo que yo lo llevaría a la reflexión al equipo, ¿no? A decir, 6 meses, vos considerás que 6 meses la vamos a aspirar esta bebita si es algo que es una patología, obvio que va a haber que aspirarla cada tanto, pero pensar en cómo voy a sostener
esto en el tiempo también, o va a estar 6 meses internada para que tenga 4 kinesios por día. No, además rescatar que mientras más aspiraciones hagamos, Claro. más irritamos Más la cuerpo mucosa. extraño. Y dejar en claro que en el estómago siempre tenemos un remanente de moco. ¿Por qué? Cualquier chico, cualquier lactante que llore, se irrite y genere secreción en la vía aérea, ese chico que hace no nos va a escupir el moco. Lo más factible es que ese chico degluta esas secreciones, ¿sí? Entonces van a ir al estómago y después se van a mezclar con la leche. En el caso de reflujo, eso se va a ver más acentuado por el mismo reflujo, la misma patología que tiene. Entonces, lo que a mí me da la sensación es que ustedes lo que encuentran y que le pasa a esta bebé en la noche es eso. En el día, mientras Claro. ustedes están, no va a pasar, porque ustedes, Ujú. ¿qué hacen? La posicionan, la atienden, si es necesario la aspiran o no, la manejan. Pero en la noche, que el organismo está basal, que muchas veces se descuidan los posicionamientos, porque eso es real, y le dan la leche, lo más probable es que regurgite y regurgita esto del moco que ella deglutió porque se irritó, porque tuvo una crisis de llanto, sumado a su reflujo, sumado a toda la leche que le pasaron. Entonces, me parece que hay que hacer seguir insistiendo, ¿eh? Seguir insistiendo con todo el equipo en explicar estas cosas. O sea, siempre vamos a tener esa leche que ellos te dicen, no, es leche semidigerida. Y sí vas a tener leche semidigerida, porque hay un lapso de tiempo en que nosotros no estamos y hay que tener ciertos cuidados y posicionamientos que a veces no se están respetando. Entonces Ujú. va a pasar esto. Y no está mal no aspirarla. Y está bien que tenga ese periodo de descanso, porque como dijo Cari, o sea, estamos en que recién va a cumplir un mes y nos quedan 5 o 6 meses por delante. No vamos a estar aspirando, vamos a crear un ciclo vicioso. Esa chiquita nunca va a poder desencajar. Primero que vamos a irritar esa mucosa. Esa Sí. mucosa no se va a desarrollar con su fisiología normal. Entonces, vamos a Así es. alterar toda esa mucosa y vamos a lastimar y vamos a hacer un ciclo vicioso mientras, como dijo Cari, mientras más aspiremos, más moco vamos a hacer, porque nosotros Ujú. barremos defensas que genera esa mucosa y esa vía aérea, ¿sí? Sí. Bien, no sé quién sigue. ¿Seguís vos, Cari, o ya terminaste con tu repaso? Terminaste, creo, ¿no? Bien, Listo. ¿Vas vos, Clau? sí, vamos a hacer un repaso de las telectasias y neumonía para saber diferenciarlos, sobre todo cuando nos presentan en una radiografía, ¿no? Cari, ¿vos ponés la diapositiva o la comparto yo? Poné la voz. Dale. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Sigamos practicando. Tú puedes, Claudia, así que vamos. Tú puedes, tú puedes. Eh, ¿A dónde está ahí? Ay, que no lo encuentro ahora. Compartir. Ahí está. Ahí voy. Comparto. Díganme si se ve. ¿Estamos? ¿Para qué está cargando? Está así. Dale tiempo que se Ahí va. cargue. Ahí va. Ahora sí, ahora puedes poner presentación y ella va a salir grande. Bien. Desde el principio. Bien. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Aplauso para mí. Bueno. ¿Vos la ticleás o yo sí, o yo la continúo, Cari? Vos solita, dale, te Bueno, seguimos. bueno, lo que tenemos que saber fundamentalmente de neumonía y atelectasia es lo que es la diferenciación en definiciones y en los tipos, ¿sí? En las neumonías sabemos que es una infección pulmonar y que va a causar esta inflamación en todo lo que es en los sacos de aire, es decir, en los alveolos, y que puede llenarse de líquido o de pus. En cambio, la telectasia es un colapso de esa región pulmonar que puede ser segmentaria o lobar o se puede generar en todo el pulmón, ¿sí? Y que va a producir la imposibilidad de realizar ese intercambio gaseoso y que no haya una condición en ese tejido pulmonar y que pierde volumen. En cuanto a los tipos, tenemos que en la neumonía puede ser adquirida o de la comunidad, que es nosocomial o intrahospitalaria,
hospitalaria, puede ser bacteriana, viral o fúngica, ¿sí? Y en cambio la telectasia puede ser obstructiva, que es la más común, compresiva, cicatrizal, adhesiva o en forma de placa o lineal. La obstructiva es cuando hay algo que obstruye ese pasaje de aire, entonces no permite esa buena aireación. La compresiva es cuando se da por ejemplo, cuando hay presencia de un tumor, por ejemplo, o por ejemplo, cuando ya hay un compromiso completo de la telectasia a nivel pulmonar. Cicatrizar, por ejemplo, en las patologías estas que son de inflamaciones crónicas, por ejemplo, en los pacientes con, ¿cómo se llama la patología esta? Ya no me sale el nombre. Displasia broncopulmonar, por ejemplo. Y la adhesiva en los pacientes, por ejemplo, aquellas que tienen un déficit en surfactante y que lo podemos ver en nuestros prematuros, ¿no? Y la lineal es la que se presenta en forma así de bloque pequeñito, o placa en un sector del pulmón y bueno, da esto de la telectasia. Generalmente es en la parte lineal del lóbulo medio, generalmente se presenta, ¿no? También debemos saber cuáles son los signos radiológicos importantes, ¿sí? Para saber cuál es la diferencia entre neumonía y atelectasia. Y esos signos radiológicos, ¿cuál van a ser? La opacificación, la desviación mediastínica, la posición del diafragma, de la cisura y broncograma aéreo. Que en la atelectasia, ¿cuál es la diferencia? Que es positiva la opacificación, que generalmente se localiza en el lóbulo superior derecho, hay desviación mediastínica hacia el lado de esa lesión, de esa atelectasia, y sí, también en cuanto el diafragma está elevado del lado de la afectación, y la posición de la cisura también se localiza hacia el lado de la lesión. En cuanto al broncograma aéreo, no hay presencia de broncograma aéreo, sí, lo que se visualiza más es el colapso ese pulmonar, y sobre todo del vértice derecho. En cambio, en las neumonías, sí también hay opacificación, pero no hay un acompañamiento, o es normal esa desviación mediastínica, o sea, no hay desviación mediastínica, el mediastino es normal, igual que el diafragma, igual que la cisura, ¿sí? Pero sí se acompaña con broncograma aéreo. Entonces, es importante conocer esas diferencias radiológicas para poder diferenciar entre neumonía y atelectasia, ¿no? Es como el Padre Nuestro, digamos así, de estudiar bien esos signos radiográficos para que cuando vamos a ver esta radiografía podamos identificar bien el tratamiento adecuado a esa patología, ¿sí? Y es importante, esto lo puse como una ayuda también, que después lo vamos a ver en otro módulo cuando hablemos de radiografía, que cuando interpretemos una radiografía lo realicemos con pasos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos pasos? Es primero determinar la proyección que tiene esa radiografía, si es anteroposterior, posterior-anterior o lateral. Determinar la calidad, si está en rotación, si está en inspiración, si es profunda. Y después viene el análisis sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Si hay aire, es decir, si ese pulmón está bien aireado, observar la parte del hueso, que en inglés es bones, observar el corazón, luego el diafragma, después las efusiones, que son los tejidos o los bordes, después viene el cuerpo extraño, que es lo que se denomina forastero, después continuar con lo gástrico, con lo ilio, y la impresión que te va a dar todo este análisis, ¿sí? ¿Por qué lo puse a esto? Porque muchas veces comenzamos, mira, veo la cámara gástrica que está con mucho aire. No, mira, primero se ve que hay un ilio muy marcado, después voy al corazón. No, es hacerlo en forma sistemática, es decir, en orden, para poder llegar a un criterio de diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico certero, si es neumonía
o atelectasia en este caso, ¿sí? Aquí vemos radiografía y ahora lo quiero escuchar. A ver, ¿quién levanta la mano para identificar esta radiografía de su lado izquierdo? ¿Qué es lo que observan? A ver. No los veo yo, así que no sé, chicas, Cari o Silvana, a ver, mencionen a alguien para que... Sí, acá estamos. El lado izquierdo. ¿Quiere que conteste? ¿No? Sí. No, vos no, sino los chicos. Ah, yo pensé que me quería. No, no. Bueno, ¿quién se anima a apostar, a arriesgar? Vamos, que esto es para ustedes, no los vamos a acusar ni los vamos a poner en la horca si se equivocan. No, La no, idea no. es justamente aprender desde ahí. ¿Qué ven, por ejemplo? ¿Qué observan en la Pareciera, radiografía del lado izquierdo? Neumonía, a él estoy haciendo un zoom porque no la Bien, veo ¿por qué? bien. Ay, perdón. porque, ay, perdón, ¿quién? ¿Digo? Recuerden de esto, ¿no? De la interpretación radiográfica, ¿sí? Determinen esto primero, qué tipo de proyección, determinen la calidad, después determinen... Pero te me estás metiendo en mi campo, perdón, ¿no? Pero te No, estás no, metiendo en sí, el campo mío que es estudio complementario cuando veamos RX. tal Sí, es cual, una pero proyección antero-posterior. ¿Les parece o no? Sí, Sí, Bien. Ahora, yo parece. pregunto, ¿qué observan? Vamos desde afuera, de lo más grande a lo más pequeño. Y yo observo una Todas esas rayas, impactación eh, bien, a, ni- a nivel del campo parece medial una telectasia. bien, Mm, perfecto. Sí, ¿Cómo está el tubo? ¿Está intubado? ahí hago zoom porque no llego a ver. Pareciera que estuviese un poco introducido. perfecto. Bien, perfecto. Sí, Está introducido. ¿Cómo están las curvas, las cúpulas diafragmáticas? está elevada del lado de la telectasia. ¿Elevada? Sí, o sea, Elevada. sí. No sé si la palabra es Ah, elevada. disculpa, Es- está horizontalizada porque no se ven bien los claro, senos. claro, Bien, A mí perfecto. no se Están ven los senos aplanadas, de están estos pragmáticos. horizontalizadas. están Exacto. horizontalizadas. ¿Cómo Bien, está Después ¿y la qué toma atrás? pasa está con bien el porque se campo ven muchos pulmonar espacios. izquierdo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el campo pulmonar izquierdo? ¿Qué hay? Todo eso, bueno, yo no lo puedo marcar porque lo tiene. ¿Se ve el cursor mío? No, porque no es mi se ve, presentación. ¿Sí? Ahí lo ven, sí, sí. todo esto. Bien, Pareciera ahí está un marcando Claudia. desplazamiento de la silueta cardíaca, ¿o no? Bien, A hay ver, un sí, desplazamiento de la silueta cardíaca. ¿Y qué más? sí. ¿Cómo está ese pulmón? ¿Está aireado, no está aireado? Está ¿No Hiperinfusado. tiene hiperinsuflado. una telepatía ahí? Bien, Está hiperinsuflado, perfecto. Ya. perfecto, sí, tiene aire. Bien. ¿Y qué más? Alguien me dijo, alguien apostó neumonía por ahí, ¿sí o no? Yo, Dijera la Cari, no me dejen hablando sola como loca. yo dije No, neumonía. tienen miedo. Esta gente tiene miedo, que son muy malas estas evaluadoras, me parece. Bien. Eh, ¿Doy mi Sí, veredicto o lo das vos? ¿O los dejo a ellos, Claudia? no dar tu veredicto, decir, Bueno, para que ellos tengan otra. si yo retirara el tú, a ustedes, a todos coincidieron que hay una telectasia, ¿sí? Y que para mi punto de vista es posicional. ¿Por qué? Porque yo considero que ese tubo está casi carineando, les diría. Está bastante introducido, ¿sí? Entonces, yo leo hay una hiperinsuflación, hay bastante aire en el lado del pulmón izquierdo, las cúpulas diafragmáticas están horizontalizadas o están aplanadas,
Y esa vía aérea está traccionada o no está traccionada, no está desviada hacia el lado de derecho, ¿sí? Entonces, yo creo que en esta radiografía lo que deberíamos hacer primero es reposicionar ese tubo. Ese tubo está introducido, entonces habría que chequear en qué número está, chequear peso del paciente y en base a eso hacer la modificación del tubo. Y yo les pregunto ahora, yo modifiqué ese tubo, saqué 1 o 1,5 centímetros, lo que sea. ¿Qué va a pasar con ese pulmón o qué debería pasar con ese pulmón una vez que yo corregí la posición, el posicionamiento del tubo? ¿Se debería expandir? ¿No se debería expandir? ¿Y qué nos puede llegar a pasar acá donde se ve, se ve mi cursor, chicos? Ahí, Ahí, donde les está marcando Claudia, arriba, donde se ve esa cisura bien marcada, ese corte ahí, ese corte. Ese es el que me está a mí detonando, me está dando la pauta de que hay una telectasia, ¿sí? Pero si nos vamos un poco más arriba, en este foco de condensación, ahí donde les va marcando Claudia, ¿sí? ¿Me da la pauta de una neumonía o no? ¿Qué opinan? Hablen, ¿eh? Vamos, arriesguen, no tengan miedo. Hagan de cuenta que si no los vamos a agarrar en el en vivo y en el en directo después. Ah, no, mentira. claro, lo que dice Silvana, que si yo reposiciono este tubo, ¿qué va a suceder? Se puede llegar a limpiar esa telectasia, sí, casi seguro, al reposicionar ese tubo, puede llegar a quedar con un poquito, digamos, de esa telectasia, que puede llegar a ser más bien lineal, ¿sí? Puede presentarse como lineal, pero a la vez, ¿qué puede llegar a ver, acompañarse? ¿Qué le está mostrando en esta parte de la base, un poquito en el vértice, que se puede Infiltrado, acompañar? infiltrado. Hay Bien, un filtrado más consistente, ¿sí? Entonces te puede decir que puede ser que Una neumonía. una bien. neumonía, tal cual, ¿sí? Entonces, eso es como que es una radiografía mixta, ¿sí? Entonces, siempre es observar esto, que el tubo es lo que se denomina el forastero, ¿sí? Que lo mencionaba en cuanto al tipo de radiografía. Este forastero, si nosotros lo posicionamos, va a dar lugar a que se resuelva esa telectasia, la ocultación va a ser diferente y que a lo mejor si sacamos una nueva radiografía puede haber una telectasia lineal, ¿sí? Pero ya se va a acompañar con esta neumonía, ¿está? ¿Sí? Muy bien. Ahora del lado izquierdo. No, perdón, derecho. 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 ¿Qué es lo que observan? Es una proyección telectasia anteroposterior. anteroposterior, perfecto. ¿Cómo está esa penetración de la radiografía? ¿Está muy penetrada o poco penetrada? Chan, 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 chan. Nadie arriesga nada. Está poco penetrada, es una cuestión de técnica eso por ahí a veces. ¿Sí? Como verán, la ¿Cómo posición está el pulmón izquierdo? Una Hola. hipoventilación Bien. ¿Cómo están las costillas? horizontales. Bien. ¿Y qué quiere decir que las costillas estén horizontalizadas? ¿Que hay signo de qué? Hay edema. Esa placa tiene mucho más que, porque si ustedes se ponen a observarla, habría que hacerle un zoom más de cerca, no se ve bien, pero si se ponen a observarla, las costillas están horizontalizadas, está hipoventilado el pulmón izquierdo, está más hiperventilado el derecho en una parte, tengo una telectasia de un vértice derecho. Telectasia superior. Sí. Exactamente. ¿Cómo está esa silueta cardíaca? Se denota bien, bien. Vieron que ustedes en la placa del lado izquierdo
Tienen bien delimitada la silueta cardíaca. En esta está bien delimitada, bien delineada. No está No. delimitado, No, no se ve bien. Entonces, ¿qué me da la pauta de que ese pulmón está qué? ¿Está congestivo o está hiperaireado? congestivo. Vivo. Digestivo. Bien, congestivo, perfecto. Hay edema, ¿sí? Si bien hay una atelectasia, pero es un pulmón congestivo. Este debe ser un pulmón de un prematuro, seguramente, ¿sí? Aparte ustedes ven la parte externa, digamos, de afuera, que Se lo te ven todo escucha blanco. bajito, Clau, un poquito más fuerte. A ver, ¿se escucha Por lo ahí? menos yo te escucho bajito. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí se Ahí va. escucha mejor. Bueno, que digo que también observen la parte externa, ¿sí? Que ven todo blanco, que también le está diciendo que está edematizado ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar ese pulmón? ¿Mm? Va a estar bastante congestivo, ¿sí? ¿Amor? Bien. Bien. Sí, sí. ¿Algo más queda, Clau? ¿Tenés algunas otras más Sí, para ver o acá hay otras dos últimas. Aquí, ¿qué es lo que observamos? En estas dos, ¿qué es lo que observan? qué lindas plaquitas? Ujú. ¿Hay infiltrados? Sí. En la derecha sí, o en la izquierda también, pero hay más Bien. de la placa ¿Y cómo derecha. son esos infiltrados? Mm, Chan, los maté. Acá vamos a ir haciendo ojo clínico para cuando demos radiografía. Así van agudizando la vista. ¿Qué es lo que ven acá Son en esta parte? lineales, están como parchados, algodonosos, Todo esto que le estoy marcando, ¿cómo lo ven? fuso. Está difuso, ¿sí? Está todo el ¿Sí? pulmón derecho con todo este campo pulmonar derecho, está bien marcado, está bien condensado, ¿sí? Y hay poca aireación en el vértice superior derecho como en la base. Bien, ¿Cómo entonces ven? estaríamos en presencia de... Neumonía. Neumonía. Bien, estamos Bien. condensando a una neumonía. Sí, Perfecto. aparte porque, ¿qué otro signo radiográfico podemos observar? Que la silueta cardíaca, ¿cómo está? Está centralizada, no está Sí, desviada, no se ¿sí? va a hacer. Exactamente. ¿Cómo está el diafragma? Está normal, ¿sí? Sí. ¿Estamos? ¿Y qué Buen perdón. qué es este vértice superior derecho? ¿Qué es esta imagen que está acá? ¿Es una atelectasia? La que le estoy El marcando. timo. El Es timo. el timo, perfecto, está bien. Y del lado derecho, ¿qué es lo que observan? ¿Cómo está esa radiografía? ¿Hay algún elemento forastero que esté ahí presente? Está intubado el paciente, ¿no? Está entubado, ¿sí? Perfecto, es este. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Y está en buena posición ese tubo. ¿Mm? Bien. ¿Y cómo están los pulmones tanto del lado izquierdo como del derecho? Hipoventilado. Hipoventilado, muy bien. Bien. ¿Cómo está la silueta cardíaca? ¿Está desplazada o no? No, no está No, desplazada, no está ¿no? desplazado. No está Perfecto. No. desplazada Entonces, y está difusa. Está y está centrada, difusa. muy bien, Está como muy bien, centralizada. Bien, difusa. bien, perfecto. A pesar de que los diafragmas se ven o no se ven ahí, ¿no? No. Están No, ocultos, ¿sí? Y entonces, ¿a qué patología, a qué diagnóstico llevamos? ¿A una neumonía neumonía, o una atelectasia? A una neumonía, ¿sí? Neumonía. 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 Perfecto, ¿sí? Entonces, eso es importante, chicos, de que ustedes conozcan y
estudien el tema de los signos radiográficos que diferencia tanto la atelectasia como la neumonía para poder llegar a que cuando les muestren una radiografía digan certeramente cuál es el diagnóstico de esa radiografía, ¿no? Si es una atelectasia o es una neumonía. Entonces, es fundamental que ustedes aprendan esos signos radiográficos que le habíamos mencionado, ¿sí? Bien, perfecto, Ok. Clau. ¿Algo más ¿Alguna queda? duda? No, ¿alguna duda con respecto a esto, a neumonía, atelectasia? La ¿No? mayoría en el cuestionario ha respondido bastante bien. Lo único que, bueno, faltó a lo mejor por ahí mencionar bien cuáles son los signos radiográficos de una neumonía, ¿no? Y si se ven todos estos signos radiográficos en una placa, ¿no? Bien. Estamos como ajustados con el tiempo, chicos, así que vamos a continuar para repasar los temas que nos quedan, porque es extenso, que nos faltan. Atresia de esófago, Ah, hernia diafragmática y salam, que eran los temas que yo tenía. perdón, Yo para Silvana, sí, quería mencionar esto último para cerrar. Se me fue. perdón. Con respecto a la kinesioterapia para la neumonía y a la atelectasia, y que es buscar que expandir ese pulmón, eliminar las secreciones y que vamos a utilizar lo que es drenaje postural, vibraciones torácicas, aspiración, si fuera necesario, ¿sí? Y el objetivo es de mejorar la ventilación, la oxigenación y prevenir complicaciones. O sea que en una neumonía y atelectasia tenemos muchas herramientas para poder mejorar, optimizar esa ventilación del paciente, ¿sí? No estamos tan atados como en otras patologías y en donde vamos a tener que evaluar de acuerdo a esa patología o a la edad gestacional del paciente, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien, ahora sí, Ahora sí. sí. Bueno, chicos, les decía, como estamos bastante ajustados con el tiempo, nos queda ver atresia de esófago, hernia diafragmática y salam. Yo quiero que desde ustedes, eh, para no extenderlo, porque son 3 patologías y son larguitas, entonces no me voy a extender tanto, sino más que nada darle, no tengo para compartirles ningún power porque perdí la filmina, así que les pido mil disculpas, así que va a ser todo oral y así les veo la cara mejor. Bueno, algunos, porque casi todos están escondiditos, pero bueno, yo los puedo ver, eso es lo importante. Y podríamos pedir Respecto a que abran cámaras, sí, un ratito. sí, más que abran cámaras, también me gustaría que abran micrófonos y que me digan o que me cuenten si de las patologías que quedaron, por ejemplo, de atresia de esófago, alguno tiene alguna duda muy puntualizada. Si no, les detallo más o menos los puntos que yo voy a describirles de las 3. Yo creo que en cuanto a anatomía, clasificación y qué es lo que pasaba en cada una, está bastante claro todo eso, ¿no? Y con respecto por ahí, más que nada, hacerles un poco de hincapié en lo que respecta al tratamiento kinésico, o sea, cómo abordar en una atresia de esófago en una primera instancia, cuando ese paciente es diagnosticado ya con la atresia de esófago y no fue a cirugía, ¿sí? Que lo que se trata es siempre de tratar de estabilizar ese paciente, que por lo general hay veces que puede, que va a estar con una que van a estar intubados, que hay que ver si tienen esa atresia en el diagnóstico, hay que ver si tiene conexión con la tráquea o no, si hay una fístula traqueoesofágica o no, ¿sí? Y en base a eso van a ir siendo las consecuencias o las complicaciones que vayamos teniendo. ¿Cuál es lo primordial en la atresia? En un primer estadio, lo que yo voy a hacer es, si el paciente está intubado, que es lo más probable, voy a tratar de mantener una toilette bronquial, ¿sí? De prevenir que el contenido gástrico o que no haya ingreso de alimentos y de pasaje hacia la vía de alimentación hacia la vía aérea. Por ende, voy a tratar de, eso nos va a ayudar con las aspiraciones a tratar de prevenir las infecciones respiratorias y favorecer esta higiene bronquial, ¿sí? Mantener una higiene bronquial adecuada.
Después tenemos el periodo del postoperatorio, del operatorio y el postoperatorio ahí inmediato, ¿sí? Donde generalmente estos pacientes post cirugía salen frisados, es lo que se recomienda, generalmente las primeras 48, 72 horas, lo ideal es mantenerlos totalmente frisados y posicionados. En estos casos, lo más importante en el postoperatorio es el posicionamiento del paciente, que deben estar semiflexionados y alineados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de mantener esa cirugía que se hizo, de unir los cabos o correctiva de que se haya corregido, no se vayan a desatar, o sea, no se vayan a cortar, ¿sí? Entonces, lo primordial, lo más importante de todo en este postoperatorio inmediato es el posicionamiento del paciente, el drenaje postural, porque también ese posicionamiento nos va a ayudar y ese drenaje nos va a ayudar a que no genere atelectasias y que no acumule secreciones, ¿sí? Aspirar la vía aérea, obviamente como de rutina, como un toilet, y vibrar solo si es necesario. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Voy a intervenir a este paciente y lo primero que voy a hacer es auscultar, ¿sí? Y voy a ver cómo está ese sistema pulmonar. O sea, si yo ausculto crépitos, subcrépitos, bueno, eh, trabajaré, manipularé, maniobraré suavemente, obviamente, las manipulaciones, las vibraciones en estos casos deben ser suaves, recuerda, ¿sí? Obviamente que no voy a girar la cabeza ni voy a sacar al paciente de la posición que tiene. Y si no, solamente me abocaré a hacer una toilette bronquial, ¿sí? Para mantener la vía aérea permeable y despejada. Entonces, los cuidados más importantes en una atresia son la postura, los cuidados en la aspiración y, y el cuidado en la postestubación cuando ese paciente ya pasó esas primeras 48 o 72 horas, que son las primordiales y las más importantes. Posterior a eso, cuando ese paciente lo empiezan a desfrizar, o sea, lo empiezan a despertar y empieza a estar un poco más activo, hay que tener, ahí se puede capaz que necesitar más kinesio e intensificar un poco más las kinesios, producto de que ese paciente se está activando, se está despertando y empieza a tener movimientos por sí solo, ¿sí? Y empieza también con el tema de la alimentación. Recuerden que estos pacientes quedaban con una sonda tutora, ¿sí? Que es donde esa sonda es por la que después empiezan desde a poco a incluir la alimentación y ver la tolerancia que tienen, ¿sí? Eso es cuanto a atresia de esófago. No sé si alguien quiere preguntarme algo en particular o no. Si alguno tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. No, no sé si callen para siempre, pero bueno. Vamos a hernias diafragmáticas. ¿Se acuerdan qué era la hernia diafragmática? ¿Qué pasaba en la hernia diafragmática? Había una malformación a nivel de las placas diafragmáticas y esto hacía que todas las vísceras del abdomen pasaran hacia la caja torácica, ¿sí? Entonces, esto nos iba a dar que un pulmón iba a estar hipoplásico, la parte pulmonar va a estar poco desarrollada y hay una gran compresión, hay grandes presiones, iban a estar alteradas. ¿Qué buscamos con esto? Generalmente posicionar, hacer un drenaje, posicionamiento de semisentado o semiflower, ¿sí? Para tratar de disminuir esas presiones abdominales y torácicas, ¿sí? Tratar de que las vísceras, entren a descender y tratar de mejorar con las posturas también, tratamos de buscar mejorar y reclutar ese pulmón hipoplásico. Obviamente que va a necesitar de la kinesio porque estos pacientes por lo general están intubados y por lo general no es el mejor de todos los pronósticos, ¿sí? Entonces van a estar intubados, lo que buscamos es hacer una toilette de esa vía aérea, mantener la vía aérea permeable y tratar de, si encontramos crépitos o subcrépitos o que sea telectasis, porque puede coexistir el hecho de que sea atelectasia por estas diferencias de presiones, resolver esas atelectasias, ¿sí? Obviamente que las maniobras siempre tenemos que ser cautos, ¿sí? Y deben ser suaves, ¿ah? Nada brusco, nada
que altere toda la dinámica y las presiones transpulmonares y abdominales, ¿sí? Eso es con respecto a hernia diafragmática. Y con respecto al SALAM, síndrome medio aspirado meconial, ¿se acuerdan? Que es largo, es extenso, que hay casos que pueden ser más severos que otros, ¿sí? Yo ahí tengo que el paciente, que el bebé aspiró el meconio, que puede ser dentro de la panza o en el transcurso del parto, por ende voy a tener un pulmón impregnado en esta materia fecal y eso va a hacer que me coma el surfactante de los pulmones. Por ende, ese paciente a veces generalmente desarrollan hipertensión pulmonar, a veces requieren dosis de surfactante. En un primer estadio estos pacientes suelen estar muy graves y muy lábiles, por ende nuestra conducta debe ser siempre expectante y nuestra intervención debe ser mínima y concisa. O sea, eh, generalmente lo más común es que como nosotros los tocamos y están hipertensos, ellos se descompaginen toda su mecánica, entonces lo ideal es hacer una toilette de la vía aérea para mantener permeable esa vía aérea y luego, si es necesario, en base a nuestra auscultación y a nuestro monitoreo, si necesita de maniobra, se lo maniobrará. Pero generalmente el primer estadio es una conducta expectante y ser concisos y suaves, muy suaves en la manipulación. En la medida que estos pacientes se van descomplejizando, es decir, que sus gases van mejorando, que su hipertensión arterial va disminuyendo, hipertensión pulmonar, perdón, va disminuyendo o va mejorando, va cediendo, nuestra intervención, porque ellos van a entrar a secretar mocos, tienen que sacar ese meconio que está impregnado en la parte pulmonar, nuestra intervención se va a ir siendo eh, más seguida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tratamos de desobstruir la vía aérea para mejorar la ventilación alveolar y pulmonar. Tratamos de mejorar la hipoxia y el riesgo de hipertensión pulmonar, lo que les acabo de decir, y hacemos drenaje postural y vibraciones suaves, como hemos dicho en todas las patologías anteriores. Las manipulaciones deben ser suaves y aspiramos las secreciones para facilitar la ventilación y eliminar la mecánica respiratoria. ¿tá? Eso es puntualmente en cuanto al repaso del SALAM y en cuanto a nuestro enfoque y a nuestro desempeño kinésico en ambas tres patologías, ¿sí? Como puntos claves y como puntos en común, lo que se tiene que tener en cuenta es la monitorización de estos pacientes, que las maniobras siempre deben ser suaves y que nuestra intervención debe ser concisa y cautelosa y expectante, o sea, siempre observar, ver qué requiere y qué no requiere y no sobreatender porque sí o porque es una rutina tener que aspirar. Las toilettes de tubo en general se deben hacer solo si el paciente las requiere. Si yo entro, ausculto y no tengo secreciones ni en la vía aérea, ni en el tubo, ni agua que esté condensando en el transcurso de la ida del tubo, no aspiro porque sí. Solo me limito a hacer una toilette si lo requiere. Si no lo requiere, no lo hago. ¿Por qué? Porque cada intervención que yo genere o cada acción que yo genere en estos chiquitos que están sumamente lábiles va a hacer que se descompaginen por completo. ¿sí? Entonces hay que tratar de mantenerlos lo más estable posible y lo más tranquilitos posible. ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Eso es todo lo que les tengo yo para contarles. ¿Alguna preguntita? Vamos, abran los micrófonos, si no van a abrir las cámaras, abran los micrófonos, así me cuentan, así se sacan la duda. ¿Están todos? Como dijo Silvana, hablan ahora o callan para siempre. Claro, hablan Vamos, ahora o callan vamos. para siempre porque el tiempo nos está corriendo mal, les cuento. No hemos extendido mucho en el
Silvana, bueno, muy clara como siempre, no me quedan dudas y me parece bien esta volver para atrás, volver y retomar, y porque uno, viste, se va quedando con algunas cosas y ahora que hablan ustedes, uno va cerrando, viste, estaba porque fue muy larga la clase anterior, yo hablaba con Claudia, fue muy larga, muchas patologías y viste, después se te mezclan todas, entonces me parece bueno Sí. recapitular, viste, de nuevo y darle como un cierre. Así que yo les agradezco por eso. Gracias. No, y aparte porque los temas que vienen, chicos, y que vamos a empezar a ver, por ejemplo, hoy, esto que nosotros hemos visto, esta teoría que ustedes dirán, uy, ¿para qué veremos esta teoría? Y porque vamos a empezar a ver cosas en las que yo los voy a hacer pensar porque les voy a preguntar, ¿y se acuerdan qué patologías afectaba el oxígeno o qué hacía? Entonces hay un montón de cosas que vamos a ir hilando. Es como ir haciendo una cadenita con todo esto. Entonces es re importante y por eso quisimos hacer hincapié en esta recapitulación, ay, no me sale la palabra, del módulo anterior, porque es importante y porque sabíamos que eran patologías muy largas y que no están acostumbrados a algo que a veces algunos pueden o no estar acostumbrados a ver y otros no. Entonces es bueno que lo tengan y que les quede claro sobre todo los conceptos. ¿Cómo vamos? Se están durmiendo, me parece. Se están durmiendo, arriba, arriba, arriba. ¿Seguimos? ¿Frenamos Vamos a hacer 5 la minutos? pausa. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una pausa y porque aspiración es importante, como dijo Silvana. Eh, es un tema que nos compete muchísimo y tenemos que tenerlo bien claro, ¿sí? Para que todos trabajemos en común, digamos así, ¿sí? Yo creo que, bueno, estaría bueno que cortemos un poco y después retomemos a full con... O nos paramos y hacemos minuto milagro y seguimos. ¿Qué quieren hacer? Hablen, chicos, hablen. ¿Quieren Salgan parar? activos. O seguimos o tomamos 5 minutos y seguimos con todo. 5 minutos. Listo, Nati. 5 minutos, Habló Nati. Sí, así van nos al mandan baño, los Quedaron minutos. mudos. toman agua, respiran oxígeno. Se comen algo y activamos de nuevo. ¿Sí? Quedamos Bueno, todos en línea conectados. Pueden sacar las cámaras, pero te quedamos todos conectados. Son y 22. A las y 25, esa que les daba 3 minutos. No, sí, porque ahora sigue aerosoles, sigue Clau. Sigue aerosol terapia y es larguito, bueno, Así que no me quiero pausar mucho. Y 25 conectamos de nuevo. dale. Al chiquito ese que tenés ahí, ¿también lo vas a hacer exponer? Claro, Sí, sí, él lo quiere estar recuerdo. acá. Sí, Bien una cortito. consulta. Como quiero, Sí. cortaremos para comer. La Entonces, idea es cortar a las 12 del mediodía. pero ya está. Por eso Oh. decíamos, o Pero ya es cortamos tarde. ahora, o cortamos ahora y volvemos más temprano. Y Así bueno, termina más temprano. No, hacemos claro. esto. Hacemos la pausa de No 3 vamos a minutos. terminar temprano. Aprovechen ya 3 minutos y 25 y 26 nos volvemos a conectar. Sí, 12 y así 10 hacemos más tenemos que rápido. terminar con aerosoles. Aparte que yo me acelero y chicos, o sea, o me agarran o me agarran. Ustedes saben que me pongo en acelerador. Y después cortamos para seguir con aspiración y COVID con Clau. Oxígeno terapia, van a necesitar mucho oxígeno. Ya sí, Y dejamos oxígeno. a la SIL para oxigenarnos después. Así que Bueno, vamos, tienen 3 y minutitos. 24 son. No, no, 3 minutos y Bueno. 27 volvemos a conectar y largamos con aerosoles. ¿Estamos? Dale, listo. ¿Listo?